Bueno, aquí estamos ya. Ya se está grabando. Entonces vamos a continuar con la clase. Estábamos viendo topología producto, ¿no? Entonces, si se acuerdan, bueno, definí la topología producto para... Bueno, primero lo vimos para cuando eran dos factores nada más. Y luego lo vimos para cualquier cantidad arbitraria de factores, ¿no? Y eso es lo que está en el lado izquierdo, ¿no?, de la pantalla en estos momentos, ¿no? Y entonces les recuerdo que estas pi son las proyecciones, ¿no? La proyección que va del producto a cada factor, ¿no? Y la definición era tomar esta base, ¿no? Y entonces esta base era tomarse una cantidad finita de índices, ¿no? Para cada índice tomar un abierto, ¿no?, tomar la preimagen bajo la proyección de todos estos abiertos, intersectarlos, ¿no? Entonces, pues la idea es que esto es como un cubito o algo así, ¿no? Algo así como un rectángulo en el producto infinito, que claro, nada más pueden pensar que nada más una cantidad finita de los lados del rectángulo son acotados, ¿no? O sea, o son distintos del total, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, si tienen un punto en un abierto de estos y toman una coordenada que no sea ninguna de estas que escogieron, pues pueden cambiarla a cualquier otra cosa, ¿no? O sea, en esa coordenada pueden cambiar el valor a cualquier otro y pues el punto va a seguir en el abierto, ¿no? Bueno, y esto se hacía en general, ¿no? Para conjuntos, cualquier tipo de conjunto, ¿no? Puede ser finito, infinito, ¿no? De cualquier cardinalidad, numerable, no numerable, ¿no? Pero bueno, nos interesaba el caso de el producto numerable de espacios métricos, ¿no? Y entonces, bueno, pues en primera, si tienen espacio, una cantidad numerable de espacios métricos, les decía, primero pueden tomar una métrica equivalente que sea acotada, ¿no? Eso les platiqué que era posible. Entonces pueden suponer desde el principio que todas las métricas están acotadas por 1, inclusive, y definen esta métrica, bueno, esta función, ¿no? Hasta ahora nada más sabemos que es una función. Sí les expliqué por qué, o bueno, les di el argumento de por qué sí converge, ¿no? Entonces es una función bien definida y la vamos a llamar métrica producto, ¿no? Y pues nos Aquí, quedamos. ¿Qué pasó? perdón, me quedó una pequeña duda en la convergencia. Uh-huh. Me preguntaba, por ejemplo, ¿la distancia entre cualesquiera dos puntos tiene que ser un número? O sea, no puede ser infinito. Pues no, en la definición que tenemos de métrica, nada más está entre 0 y menor que infinito, ¿no? Ok, Entonces, es que aquí ajá. me preguntaba qué pasaba en el caso de que, digamos, que x Uh-huh, fuera cero, digamos, la métrica usual en R, uh-huh, que cada xn fuera un R. Entonces, si x es el cero en todas las entradas, pero y uh-huh, es igual a 2 a la ajá, es 2 a la n, para la entrada n, uh-huh, entonces el elemento y sí es un uh-huh, elemento de r a la n, ¿no? uh-huh, Pero la distancia entre x y a la n siempre va a ser 2 a la n. uh-huh. Cuando lo dividimos entre 2 a la n nos queda uno. Ah, la distancia menor o igual que uno. Lo que les decía era Gracias. que si tienes tu espacio, puedes cambiarle la métrica para que sea acotada, ¿no? Sí, sí, Y es es el mismo solo espacio decirle que... topológico, ¿no? Ah, ya, sí, no vi este de aquí. Gracias. Uh-huh. Sí, entonces justamente lo que ocurre, por ejemplo, si tú quieres R a la N, R a las naturales, pues lo que tienes que hacer es, en vez de tomarte la métrica usual, pues puedes tomarte, digamos, pues la métrica
del intervalo 0,1, ¿no? Los reales son homeomorfos al intervalo 0,1. Entonces, pues en vez de tomarte los reales, tómate el intervalo 0,1 y ahí la métrica es acotada, ¿no? Sí, es la de la distancia entre uno más la distancia, ¿no? Que está entre 0 y 1 esa... Esa es una posibilidad. Ah, bueno, una También de puedes ellas. ponerle el mínimo de la distancia original y 1, ¿sí? Ah, ok. Y la constante 1. Ok, Creo ok. que Sí, los ya. dos Sí, venían en los ejercicios. Ujú. Bueno, sí, sí, está bien. O sea, está bien que hagan preguntas. Si tienen preguntas, pues deténganme, ¿no? Eh, bueno, entonces les prometí este teoremita, ¿no? El teoremita dice que, bueno, tienen espacios métricos, definen el producto y definen la métrica producto, como está arriba. Y el primer inciso es que en realidad es una métrica, ¿no? Entonces, pues esto no porque le haya puesto métrica producto ya es métrica, ¿no? Hay que probarlo. Pero esta prueba es bastante, pues yo digo que es eh, estándar. O sea, pues nada más ven los tres axiomas de métrica, ¿no? Y básicamente están usando que cada uno de los de estos cumple esa propiedad, ¿no? Entonces, cuando lo suman así, pues por ejemplo, es una suma, va a ser mayor o igual que cero, porque todos son mayores o iguales que cero. La suma va a ser cero, pues forzosamente cuando todos los sumandos son cero, ¿no? Si tienen la desigualdad del triángulo, pues como que pueden sumar, ¿no? Claro que ahí van a tener que usar eh, pues esta cosa de que pueden separar, ¿no? Las sumas infinitas cuando convergen son asociativas, ¿no? Entonces, pero bueno, son detalles que no me quiero meter, ¿no? Entonces, pues yo digo que esto lo piensen ustedes, si les queda alguna duda. Les comento que en el examen general luego se les pone uno a probar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tampoco digan, ay, nunca lo voy a hacer, ¿no? Igual y sí revísenlo para, eh, pues al menos pensando que a lo mejor se los preguntan en el examen, ¿no? Bueno, y pues genera la topología de productos está más interesante, ¿no? Y aquí es lo que vamos a probar, ¿no? Entonces, voy a decir sea Tao la topología producto. Eh, y Tao, pues como le pongo Tao Rho, la topología generada por Rho, ¿no? Entonces lo que hay que demostrar, pues es que Tao es igual a Tao Rho. Bueno, pues entonces vamos a hacer eso, ¿no? Y bueno, entonces primero vamos a probar, pues como que da lo mismo cuál probemos primero. Tau subconjunto de Tau Rho, ¿no? Entonces lo que aquí hay que hacer es agarrar un abierto, ¿no? De la topología producto y ver que es abierto con la métrica, ¿no? Ahora, ¿es suficiente? ¿No? Ver que todo básico está en Tau Rho, ¿no? Entonces, vamos a tomarnos un básico, ¿no? Y entonces aquí no voy a usar tanto las proyecciones, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, sí le tengo que usar las proyecciones, ¿no? Entonces, primero tomemos un natural, ¿no? Que va a ser número de índices y tomemos un conjunto de índices, ¿no? Y entonces le voy a poner nk con k menor o igual que m, el conjunto de índices. Entonces los índices son los naturales, ¿no? Será nuestro conjunto de índices. Conjunto finito. Conjunto finito de índices. Y para cada
A menor o igual que M sea, pues tomamos un abierto, ¿no? UK abierto en X, XNK, ¿no? ¿Sí? Entonces sea, bueno, entonces sea U el generado por esos abiertos, ¿no? Sea U, y pues sí, creo que sí tengo que usar las proyecciones, ¿no? N0, inversa de U0, intersección, pi N1, inversa de U1. ¿Sí? Ahora, aquí UK. Aquí a lo mejor para simplificar un poco la notación, ¿no? Estas coordenadas, pues quién sabe cuáles son, ¿no? Son números distintos, ¿no? Pero, y entonces, si lo piensan con el orden de los naturales, pues como que va a haber algunos U's, ¿no? Y luego en otras coordenadas van a ver el espacio total, no sé, ¿no? Entonces, igual y aquí sirve hacer lo siguiente. Entonces, aquí le voy a cambiar, no le voy a poner índice UNK, aunque ahorita se vea más N, aquí sería N0. Ahorita se ve un poco más difícil, pero pues lo que voy a hacer es decir, sea, pues no sé, N, el máximo de los NKs, y este máximo, pues como es una cantidad finita, pues este máximo pues es un número natural, ¿no? Y para cada digamos, cada I menor o igual que K definimos UI igual a X y si I no está en el conjunto de los NKs, ¿no? A ver, esto a lo mejor está algo complicado, pero pues lo que estoy haciendo es como que en los lugares en donde no hay uno de estos índices, pues estoy tomando el espacio total, ¿no? Y todo esto nada más es para decir que pues U es como el siguiente producto, ¿no? U0, U1, ¿cuál sería el máximo? UN, cruz, y luego en el otro, pues en las otras coordenadas, pues ya son desde igual a n más 1 hasta infinito de los x's, ¿no? Bueno, aquí estoy haciendo muchos pasos, ¿no? Que a lo mejor son obvios, ¿no? Entonces aquí simplemente estoy diciendo que a lo mejor aquí entre estos abiertos, algunos de ellos van a ser el total, ¿no? Y otros, pues van a ser estos que tomamos originalmente, ¿no? Pero pues como que para simplificar la notación, pues uno toma estos abiertos, ¿no? Siempre. Bueno, entonces, tenemos ese abierto, ¿no? Ya se ve más fácil de escribir. Y ahora entonces lo que hay que hacer es, sea tomar un punto en U, y lo que hay que hacer es que demostrar, o sea, para demostrar que esto es un abierto en la topología generada por la métrica, pues hay que probar que existe un epsilon mayor que 0, tal que si tomamos la bola con la métrica ρ alrededor de x y con radio epsilon, esto se queda contenido en U, ¿sí? Bueno. Y entonces aquí lo que hace uno, pues es medir, es como que medir en cada una de estas primeras coordenadas qué tanto te puedes mover, ¿no? Dependiendo de alrededor de X, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto?
Entonces, para cada i menor o igual que n, le voy a decir, sea como, bueno, voy a decirlo como u, y es abierto en el espacio métrico, existe una, voy a ponerle delta i, ¿no? Mayor que 0, al que tal que la bola con la métrica ρ i, ¿no? Alrededor de la coordenada xi, con ese diámetro, con ese radio, se queda contenida en el abierto ui, ¿no? ¿Sí? Esto lo estoy haciendo en la iésima coordenada de x, ¿no? Bueno. Y entonces, pues básicamente lo que quiere decir esto es que si te mueves delta i, ¿no? En esa coordenada, pues no te sales del abierto UI, ¿no? Entonces, ahora sí que con que te muevas menos de eso, en la coordenada I, ya la hiciste, ¿no? Y fíjense que tenemos una cantidad finita de coordenadas, entonces, pues podemos simplemente tomarnos el mínimo, ¿no? Sea epsilon el mínimo de los delta i's, ¿no? Con i menor o igual que n, ¿no? Y este va a salir un número mayor que 0, ¿no? Ahora, y hay que hacer algo aquí, ¿no? Aquí hay que hacer un poquito, una cuenta que me falta, porque la métrica tiene un 2 a la n aquí abajo. Entonces, hay que hacer un ajuste. Pienso qué ajuste tiene que ser. Tenemos que aquí multiplicar por 2 a la n o dividir entre 2 a la n, ya no sé. Esta distancia menor que epsilon. Creo que hay que multiplicar. Bueno, si no hay que multiplicar, hay que dividir y ahorita lo escribo, ¿no? Ahorita, si es necesario, lo corrijo. 2 a la i por delta i. Creo que esto es lo que hay que hacer, si no, pues ahorita lo corrijo, ¿no? Entonces, pues notemos que lo siguiente, ¿no? Entonces, sea y en, digamos, la bola con centro en con radio epsilon, con centro en x y radio... Ay, perdón, aquí es con lo que tenemos que poner aquí es la métrica, ¿verdad? La métrica producto con centro en x y radio epsilon. ¿Sí? Y entonces, y sea i, sean ese punto y sea i menor o igual que n, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distancia entre xn y yn, ¿no? Esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y entonces, lo que voy a hacer es, ¿cuál n? I, ¿verdad? Distancia. Ahora, tengo que comparar esas dos distancias, ¿no? Y entonces, básicamente, lo que hago es, pues nos tenemos que fijar en la definición, ¿no? La distancia, pues es una suma de todas esas distancias, ¿no? Y todas son mayores o iguales que 0, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí es escribir, pues esto entre 2 a la i, pues esto es menor o igual que si sumo todas, ¿no? La suma, a lo mejor le pongo j aquí, ¿no? Para poder poner el índice. Bueno, da lo mismo, ¿no? Pero voy a tomarme la j mejor. 2 a la j, y aquí tomo de i igual a 0 hasta infinito, pues de todos esos, ¿no? ¿Sí? O sea, simplemente estoy diciendo, pues si tomo uno, pues es menor que tomar la suma de todos, ¿no? Menor o igual que tomar la suma de todos. Pero pues esto, por definición, es la distancia de x a y, ¿no? Y esto, pues, es menor que epsilon, ¿no?
por cómo estamos tomándolo, ¿no? Y ahora, epsilon, y aquí es donde se va a ver que está mal lo que puse arriba, ¿no? Epsilon es el mínimo de estos números, entonces es menor que cualquiera de estos. Y entonces, aquí se ve que tenía que ponerlo dividido, ¿verdad? Aquí lo que tenía que poner era dividido entre 2 a la i, para poder poner aquí dividido entre 2 a la i, ¿no? Y ya que tenemos esta ecuación, pues o la desigualdad, ¿no? Multiplicamos y obtenemos que P subíndice J, y es J, no I. P subíndice J, Rho subíndice J, perdón, de XJ, y J es menor que delta J, ¿verdad? ¿Pero eso qué implica? Pues esto implica que Y subíndice J está en la bola con la métrica Rho J de X, alrededor de XJ con radio delta J. Pero si se acuerdan, aquí arriba dice que esa bola está contenida en UI, bueno, en UJ sería. ¿Sí? Bueno, pues esto y esto era para cualquier J menor o igual que N, ¿no? Y entonces eso significa que, pues si en cada una de estas coordenadas está en U, pues bueno, aquí estas últimas coordenadas después de la N más 1, pues ya no importa, ¿no? Lo que sea. Ya nada más, pues ya tenemos como conclusión que el Y está, bueno, en lo que concluimos es que esta bola se queda contenida en el abierto producto, ¿no? Que es el U. Y entonces esto prueba que, bueno, esto prueba la contención de topologías, ¿no? La primera contención de topologías, que todo abierto de la topología producto es abierto en la topología métrica, ¿no? Y entonces ahora vamos a hacer la otra. Que todo abierto en la topología métrica es abierto en la topología producto, ¿no? Bueno, y entonces aquí, para probar esto, es suficiente ver que toda bola, voy a decir, toda Rho bola, o sea, bola con la métrica Rho, es abierta en la topología producto, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que tengo que hacer es lo opuesto al inciso anterior, ¿no? Bueno, en el argumento anterior, ¿no? En el anterior tomamos uno de estos abiertos básicos y encontramos una bola, bueno, y un punto, y encontramos una bola contenida en el abierto básico, ¿no? Y entonces ahora lo que hay que hacer es tomar una bola y construir un abierto básico, ¿no? Entonces pues tenemos que construir una bola, ¿no? Entonces sean X, o sea, considerar una bola, no construir. Sea X en el producto y epsilon mayor que 0, ¿no? Y lo que hay que demostrar es que existe un abierto producto en la bola, ¿no? Con centro en X y radio epsilon, ¿no? Bueno, lo escribo así, ¿no? Pues existe un U en el producto, un abierto, bueno, inclusive en la base, ¿no? Que le puse B, con X en U, contenido en la bola con centro en X y radio epsilon, ¿verdad? Bueno, y aquí es donde se vuelve, creo que igual y si este es un poco más difícil, ¿no? Porque fíjense, necesito que de alguna forma una cantidad finita de coordenadas me controle la distancia a X, ¿no? Que si yo me fijo en una cantidad finita de coordenadas, la distancia no sea muy grande.
Bueno, y entonces el truco aquí es pues usar la convergencia de la serie 1 sobre 2 a la n, ¿no? Bueno, entonces, a ver, lo voy a decir así, ¿no? Como la serie, ¿no?, de n igual a 0 hasta infinito, de 1 sobre 2 a la n, converge. De hecho, no importa a qué converja, ¿no? Como converge, existe pues un punto a partir del cual, o sea, si yo elijo una distancia o un número, yo puedo decir, pues a partir de en cierta cola de esa serie, su suma es menor que la distancia que yo, o que el número que yo escogí, ¿no? Entonces voy a decirlo de la siguiente manera. Existe una m en los naturales tal que si yo me tomo de mn igual a m más 1 hasta infinito, el 1 sobre 2 a la m, eso es menor que cualquier número que yo escoja y entonces yo escojo epsilon entre 2. ¿Sí? Creo que ahí es n. 1 entre 2 a la n. Entre 2 a la n, sí, perdón. Sí, porque la m es, ahora sí que es constante, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces como que ya con eso, si me tomo esa cola, ya la métrica no va a poder ser más grande, ¿no? Bueno, entonces les voy a hacer esa observación. Entonces, observamos que entonces ¿no? Voy a ponerlo como observación, bueno, lo voy a poner como estrellita, ¿no? Si ustedes toman cualquier punto en X, ¿no? Cualquiera que sea, ¿no? Y ustedes calculan esta suma de la métrica de X n a y n sobre 2 a la n, n igual a m más 1 a infinito, pues esta suma, como las métricas, aquí hay que usar que la métrica, ¿no?, está acotada por 1, ¿no? Pues entonces esta serie, ¿no?, esta serie está acotada por esta serie. Entonces, pues ya le puedo poner aquí epsilon entre 2, ¿no? Y entonces, como que con esto ya controlé todas las coordenadas, una cantidad coinfinita, o ¿cómo se llama? No, perdón, cofinita. Hay una cantidad cofinita de coordenadas que ya controlé, ¿no? Sea lo que sea que yo ponga, esa suma va a ser menor que epsilon entre 2, ¿no? Entonces nada más me tengo que fijar en las primeras m coordenadas, ¿no? Y luego entonces hay que decidir en cada coordenada qué abierto poner, ¿no? Bueno, y entonces necesitamos, ¿no? A ver, fíjense. Como, ahora, dado n menor o igual que m, o sea, una de las coordenadas que no tenemos controladas, ¿no?, sea u, sí, dejen pienso cómo tiene que ser. U, n va a ser la bola, ¿no? Bueno, puedo poner cualquier abierto, pero pues voy a decir cuál, ¿no? La bola con centro en, bueno, con la métrica rho n, con centro en xn, y luego tengo que ponerle epsilon entre 2 por... Ay, bueno, aquí tengo que pensar bien qué tengo que poner, ¿no? Otra vez a lo mejor voy a tener que arreglar esto después, porque tiene que ser como 2 a la n por n más 1 o algo así, ¿no? A lo mejor el 2 a la n va arriba, ¿verdad? 2 a la n por epsilon, ¿no?, sobre m más 1.
A ver si así funciona, ¿no? Creo que sí ese es el número que tiene que funcionar, ¿no? Entonces, pues estoy poniendo un abierto muy arbitrario, ¿no? Bueno, no es tan arbitrario, pero ahorita vamos a ver por qué funciona esto, ¿no? Y si no, pues no funciona, le tengo que ajustar, ¿no? Y entonces definimos U, pues el producto de todos esos abiertos, ¿no? U0, cruz, U1, cruz, hasta el UM, y luego, pues ya pongo todo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El espacio total, ¿no? Así, ¿no? Entonces, U es un abierto básico, es abierto básico, y, ¿no? Pues por definición X está en U, ¿no? Porque, porque X, su enésima coordenada va a estar en la bola alrededor de X, de esa coordenada, ¿no? Bueno. Y entonces, yo la afirmación, afirmamos que U está contenida en la bola con centro con métrica ρ, perdón, primero, con centro en X y radio epsilon, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Estoy pensando que me falta aquí un 2. Bueno, no, ahorita vemos, ¿no? Entonces, sea Y en U, ¿no? Y entonces, pues lo que hay que hacer es calcular la distancia de X a Y, ¿no? Esta distancia de X a Y, pues pues esta sería infinita, ¿no? Desde 0, perdón, infinito, de rho n, de xn, y n, entre 2 a la n, ¿verdad? Bueno, y entonces aquí el truco es separarlo en dos partes, ¿no? Primero la parte que los primeros m, ¿no? Que son los que controlamos, que son con los que definimos estos abiertos. Ay, Dios. Xn, y n, 2 a la n, y noten que esta es una suma finita, ¿no? Y pues todo lo demás, ¿no? Es igual a n igual a m más 1 hasta infinito del rho de la distancia de xn y n entre 2 a la n, ¿no? Bueno, esta parte, lo que pasa es que esta parte ya está controlada, ¿no? Esta parte, pues es lo que puse acá arriba, ¿no? Ya sabemos que mide menos que epsilon entre 2, ¿no? Bueno, entonces, pues de principio voy a poner eso ya, ¿no? N igual a 0, n igual a 0, hasta infinito, rho n de x, n, más epsilon entre 2, ¿no? Bueno, y de hecho es menor, ¿verdad? Ya es menor porque pues, puse arriba que era menor, ¿no? Estricto, que epsilon entre 2. Y esto es por el asterisquito, ¿no? Ahora, luego tengo que acordarme que esta xn, ahora, como, bueno, tal vez decir como y, dado n menor o igual que m, pues como n está ¿en dónde? Pues y está en u, entonces yn está en un. Pues luego un es la bola con centro en no sé qué, ¿no? La distancia
Aquí, voy a copiarlo. A ver si ahora sí funciona. Si ahora sí funcionan mis cuentas. La distancia de X, la enésima distancia, ¿no?, de las coordenadas es menor que este numerito que acabo de copiar, ¿no? Así que si divido entre 2 a la n, y aquí faltó poner el 2, ¿no? Aquí sí voy a necesitar un 2, ¿no? Para que aquí diga un medio de un medio de epsilon. A ver, ¿cómo lo pongo? Un medio de epsilon dividido entre m más 1. Creo que sí funciona, ¿verdad? Ahora, por lo tanto, pues si yo sumo todos estos, a ver, ¿cómo es? Todos esos xn, yn, entre 2 a la n, de n igual a 0 hasta infinito, ¿no? Hasta m. Pues esto es menor, ¿no? De hecho, esta es una suma finita, entonces, pues si todos son menores, pues la suma es menor, ¿no? Que un medio de epsilon sobre m más 1, y pues luego aquí pueden decir, bueno, pues este es el mismo sumando, no, pero no es infinito, estoy diciendo que es finita. Este es el mismo sumando m más 1 veces, ¿no? ¿Cuántos números hay entre 0 y m? Pues m más 1, ¿no? Entonces, pues esto es m más 1 por un medio de epsilon por m más 1. Se cancelan los m más 1 y pues nos queda un medio de epsilon, ¿no? Y pues casi le atiné al principio, ¿no? Porque creo que lo único que faltaba cuando lo puse al principio era ponerle el 2 aquí abajo, ¿no? Aunque se ve medio chistoso que diga 2 a la n arriba y 2 abajo, pero pues ni modo. Entonces sí, justamente sumando estos m, pues nos queda un medio. Y ya me di cuenta que hay un error acá arriba, ¿no? Pues este es justamente el m, ¿no? Entonces esto que acabo de hacer aquí es lo que está arriba, ¿no? Y entonces pues ya por lo tanto, y este epsilon entre 2 era el de aquí, ¿no? Y entonces por lo tanto la distancia de x a y pues ya es la distancia de x a y pues ya es menor que epsilon entre 2 más epsilon entre 2, ¿no? Este primer epsilon entre 2, bueno, el primero es con la cantidad finita y la segunda con la cantidad infinita, y pues esto ya es epsilon, ¿no? Ya, ¿no? Y así, pues ya tenemos que el punto X, perdón, está en el abierto U, que está en la bola con métrica ρ alrededor de X y con radio epsilon, ¿no? Y eso ya prueba que nuestros abiertos con la métrica son abiertos con el producto. Ya acabamos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Sí, profesor. A ver, dime, Diego. ¿Por qué escribe el conjunto U como el producto de U0 a UM y después como el producto de los XN para M más 1 en adelante? Uh-huh. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué los cogí así? O, bueno, es que depende de qué estés preguntando, ¿no? Sí, es Como que que... esta parte... Dime. Es que me parecía que los abiertos básicos eran Ajá. productos finitos, ¿no? De las proyecciones, Ajá. de las imágenes inversas, de las Bueno, proyecciones. son intersecciones de imágenes de las proyecciones. Bueno, justamente lo que pasa es que,
bueno, lo puedes escribir así, ¿no? Eso son lo mismo. Ok. Es lo que traté de explicar aquí arriba, ¿no? Que si tienes este abierto, ¿no? Si tienes este abierto, que es intersección de una cantidad finita de preimágenes, ¿no? Pues básicamente se puede escribir, en este caso se puede escribir así, ¿no? Ok. Bueno, o sea, aquí hay algunos huecos tal vez, o sea, el N0, N1, hasta NK tal vez no son los primeros elementos, los primeros números, a lo mejor hay algunos saltos ahí, Ujú. pero pues por eso digo, ay, pues en todos los lugares que no estén, no sé, digamos, que estén como hasta el máximo, que no sea ninguno de esos índices, pues escoge el total, ¿no? Ok. Pero básicamente este abierto, pues es lo mismo que este abierto. Ah, ok, profesor. Muchas gracias. Entonces, pues ya desde acá, ya acá podemos desde el principio, bueno, escogerlo así, ¿no? Claro. Ujú. Pues este abierto es de ese estilo. ¿Alguna otra pregunta? De hecho, lo podríamos enunciar como, ¿no? Como observación. Si, a ver, ¿cómo lo digo? Si xn con los naturales es una cantidad finita de espacios topológicos, entonces una base, los conjuntos de la forma U0 cruz U1 cruz UM cruz el producto de los XN desde n igual a m más 1 hasta infinito forman una base donde, bueno, debo decir que son los U's, ¿no? Donde UI es abierto en XY. Para todo, para I menor o igual que M, forman una base para el producto, ¿no? De los espacios. Bueno, esto es en el caso en el que ahora sí que el índice, ¿no? Que es este índice, el conjunto de índices, perdón, es pues los números naturales, ¿no? Porque está ordenadito, ¿no? El conjunto de índices está ordenadito, entonces puedes tomarte los primeros M, las primeras M coordenadas, ¿no? Si es necesario, pues las de en medio, pues puedes decir que son el total, ¿no? Pero bueno, simplemente son abiertos. Pero pues no en todos los casos, ¿no? Porque pues el conjunto de índices pues puede ser los reales o puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Una cosa muy complicada. Puede ser omega 1, por ejemplo, ¿no? El espacio omega 1 que trabajamos. Bueno. Ok, profesor. Gracias. Bueno. Ahora veo que seguía. ¿Qué seguía? Ah, sí, ahora pues ya tenemos, sí, corolario. Me faltaba decir corolario. Corolario. Digo que ya es obvio para este momento, pero el producto numerable de espacios. A ver, lo voy a escribir así. Espacios topológicos metrizables es metrizable. ¿Sí? Y lo digo así porque
Pues en primera, un espacio topológico un espacio topológico puede tener distintas métricas equivalentes, ¿no? Pues es el ejemplo justo que dije al principio, ¿no? De los reales y del intervalo 0,1 abierto, pues son homeomorfos como espacio topológico, ¿no? Pero pues tienen distintas métricas, ¿no? Entonces, bueno, como espacios métricos son distintos, pero pues son el mismo espacio topológico. Entonces, básicamente, pues un espacio topológico es metrizable si tiene una métrica compatible, ¿no? Entonces, puedes empezar con tu espacio topológico que tú quieras, ¿no? Y, pues, puedes darle distintas métricas, tal vez, ¿no? Y bueno, dado eso, ¿no? De hecho, siempre le puedes dar distintas métricas, ¿no? Porque si tienes una métrica, podrías multiplicarla por cualquier número positivo, ¿no? O sea, como que escalar las distancias y ya es una métrica, esencialmente es distinta, ¿no? No es la misma función. Entonces, bueno. Y tú puedes tomar tu producto de espacios metrizables. Y pues el método para probar que es metrizable ese producto, pues es usar esta métrica, ¿no? Que de principio, lo que tienes que hacer es primero escoger para cada uno de los espacios, escoges una métrica acotada por 1, ¿no? Y ya después defines esta métrica. Ya con eso tienes un espacio metrizable, ¿no? Y pues ejemplos de esto, digo, pues el R a la N es metrizable, ¿no? A pesar de que pues no tiene una métrica, o sea, así como me preguntaron al principio, ¿no? R, pues su métrica no es acotada, pues R a la N va a estar difícil que con esa métrica construyan otra métrica para R a la N. Entonces lo que pueden hacer es primero encontrar las métricas acotadas para cada R y luego usar esta métrica producto y ya, ¿no? Encuentran una métrica en R a la N. Bueno. Y bueno, a lo mejor aquí pueden preguntarse, a ver, esto de numerable, ¿no? Ahí podrían preguntarse si pueden quitar el numerable, ¿no? Bueno, no lo vamos a ver, pero lo más que pueden llegar es a productos numerables, ¿no? Si tienen un producto no numerable de espacios métricos, no va a ser metrizable. Igual y cuando veamos axiomas de separación, tal vez podemos hacer esa demostración, ¿no? Pues a ver, ¿no? A ver si lo hacemos. Depende del tiempo. Bueno, entonces ahora sí. Sigamos con funciones continuas, ¿no? Pues como les comentaba, cuando vimos funciones continuas, pues ahora queremos ver cómo interactúan los espacios, ¿no? En este caso, los espacios productos con otros espacios, ¿no? Entonces hay que estudiar las propiedades de las funciones continuas, ¿no? En productos. Y entonces lo primero que voy a ver, le voy a poner proposición, es hablar sobre las proyecciones. Bueno, y entonces sea XJ con J en el conjunto de índices, una familia de espacios topológicos. Bueno, ¿saben qué? Para no complicarme tanto esto con la familia de espacios topológicos, pues ya de una vez voy a decir sea X igual al producto de todos estos espacios, ¿no? Y ya se entiende que son espacios topológicos y que vamos a formar el producto topológico y tiene la topología producto, ¿no? Y para cada J consideramos la proyección, ¿no? Que ya la he usado, ¿no? Es la pi minúscula
que va de X a XJ, la proyección. Entonces, pues la proyección es una función continua y abierta, ¿no? Es la primera observación. Bueno, pues la demostración primero de continua, pues no está tan difícil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sea, veamos, voy a decir que pi j es continua, pues dado, pues esto es casi obvio, ¿no? Dado u j abierto en xj, pues el pi j inverso de ese uj está en la base, ¿no? Está en la base de la topología producto. Y entonces, pues eso significa que es decir, entonces es un conjunto abierto, ¿no? ¿Sí? Pues de hecho, si se fijan, pues está definida, la topología producto está definida justo para que esto sea, para que sea una función continua, ¿no? Ahorita menciono bien eso, ¿no? Ahorita lo vuelvo a mencionar, pero termino de probar esto, ¿no? Ahora, pi j es abierta. Bueno, primero, para ver que la proyección es abierta, ya mencionamos que es suficiente ver que que la imagen, para ver que una función es abierta, a ver, otra vez lo digo. Para ver que una función es abierta, es suficiente ver que la imagen de básicos sea un abierto, ¿no? Entonces le voy a escribir eso, es suficiente ver que la imagen de básicos es abierto, es un abierto. Entonces, ahora sí que también va a ser bastante obvio, pero lo voy a escribir, ¿no? Entonces, sea U abierto básico en U, en X. Y pues entonces, ¿qué significa que sea abierto? Pues que sea abierto básico, entonces existen pues una cantidad finita de índices, entonces voy a poner M en los naturales, bueno, en los naturales, y una cantidad finita de índices, ¿no? J0, J1, hasta Jm en el conjunto de índices. Entonces, existen estos. Existe el conjunto de índices y existe para cada uno de esos índices y para cada i menor que m existe un abierto U y abierto en XY, tal que pues tal que U es la intersección de las preimágenes de estos, ¿no? Entonces J0, preimagen, U0, intersección, hasta el último, ¿no? La preimagen bajo la última proyección del abierto UM, ¿verdad?
Pues ya, ¿no? ¿Cuál va a ser la proyección bajo la J de esta U? A ver, alguien dígame cuál es la proyección. Es un XJ si el UJ es igual a XJ, y si no es un abierto de los más chicos, ¿no? Entonces, si J está entre estos JMs, o sea, todo depende si está o no está, ¿no? Sí, voy a pegar lo mismo. Si no está, a ver, entonces si está, pues es el UJ, ¿no? Y si no está, pues es todo, ¿no? Es el XJ. Bueno, aquí estoy suponiendo que los abiertos son distintos del vacío, ¿no? Porque si no, pues ahora sí que no tiene mucho chiste, ¿no? A ver, lo voy a escribir aquí. UJ distinto del vacío. ¿No? Bueno, entonces si todos son distintos del vacío, pues ahora esto sí se puede probar, ¿no? Bueno, esto ahora sí que se los dejo de tarea moral. Pero pues es una igualdad de conjuntos, ¿no? Pues digo así que es abierto, ¿no? ¿Okay? Y ya, ¿no? Entonces es súper trivial, ahora sí que súper trivial, que las proyecciones son continuas y abiertas, ¿no? Por ahí les puse un ejercicio en la lista de ejercicios. La proyección no siempre es cerrada, ¿no? Ahí creo que alguien ya escogió uno de ese ejercicio para hacerlo, ¿no? Bueno. Pero además, si se fijan, es demasiado obvio, ahora sí que es demasiado obvio que esta es continua. Pues es que le escogimos a la topología producto de tal manera que todas estas funciones fueran continuas, ¿no? De hecho, eso lo puedo enunciar como un teorema. Y voy a decirlo así, la topología producto es la mínima topología o la topología más chica, mejor decirlo, más chica, o más, ¿cómo se dice esto? Más, ¿cuál es la palabra para topologías cuando se comparan? ¿La topología más fina, la topología más gruesa? ¿Cuál de Más los dos es? gruesa. Creo que es gruesa, ¿verdad? Sí. Siempre me confundo con eso. Tengo que imaginarme eso de las piedritas, que si la piedrita la rompes es más fina y entonces la topología donde las piedritas, o sea, los abiertos son más grandes, es más gruesa. Ok, la topología producto es la topología más gruesa, tal que todas las proyecciones, o tal que las proyecciones a los factores son abiertos, son funciones continuas, perdón, son funciones continuas. Bueno, para demostrar esto, ya la mitad ya se demostró, ¿no? Pues justamente, pues todas las funciones, todas las proyecciones son continuas, ¿no? Entonces, la topología producto es una topología que cumple esto, ¿no?
Pero pues habría que ver qué es la más chica, ¿no? O la mínima. Y pues eso, bueno, ahora sí que piénsenlo ustedes. Pero pues tiene que ver con el hecho de que a ver, si ustedes toman, a ver cómo lo digo, si ustedes toman la preimagen, si ustedes toman estas preimágenes, o sea, digamos bajo la proyección J-ésima de un abierto U, bueno, U, me tengo que poner índice, ¿no? U abierto, J en conjunto de índices y U abierto en J, en XJ, es una subbase, ¿no? Para la topología producto. Ay, no cerré la llave. No cerré el conjunto. Topología. Producto. Y, o sea, si nada más dicen, pues tómate todas las preimágenes de abiertos, pues eso va a ser una subbase para una topología, ¿no? Pues nada más revisen qué es subbase para la topología producto, ¿no? Entonces, pues va a salir el teorema de esto, ¿no? Y bueno, a ver, lo voy a poner, le quiero poner así como en una cajita. Que esto, pues todas estas cosas es bueno reflexionarlas. Ay, pero qué choco escribo, ¿verdad? A ver si puedo al menos ponerlo en una cajita, aunque esté medio chueco. Empiezo acá, ¿verdad? Híjole, qué feo escribo, qué chueco escribo. A ver si así se ve un poco no tan feo. ¿Hay alguna, bueno, si tienen alguna pregunta o comentario, o sea, lo pueden decir ahorita en lo que hago mis cosas chuecas? Profesor, a lo mejor salirse demasiado del tema, pero por pura curiosidad, esta, ¿este formalismo de la topología producto sirve o, bueno, puede servir para cuando construyes, por ejemplo, productos sensoriales de espacios de Hilbert? Perdón, otra vez, no es que se cortó. Ah, que si este formalismo de la topología producto eh, eh, llega a ser útil, por ejemplo, cuando construyes productos tensoriales entre espacios de Hilbert. Chin, otra vez no se escuchó nada. ¿Podrías escribirlo en el chat? Claro, sí. Como que siempre este Google Meet se conspira para que no entienda uno las cosas cuando preguntan. Sí, algo de espacios de Hilbert. Espacios de Hilbert son los espacios que usan en análisis funcional, ¿no? Para, ¿cómo es? Que tienen producto interior, ¿no? No sé si te Completos y refieres con a eso. producto interior. Completos y con producto interior. Pues ahora sí que depende de qué esté preguntando. Porque bueno, de hecho, por ejemplo, hay unos espacios de Hilbert, el L2, ¿no? El L minúscula 2. A ver, ¿qué dice? Es este formalismo de la topología de producto y utilizarse para la construcción del producto tensorial. Ah, el producto tensorial ni siquiera sé cómo se construye, entonces no te puedo responder tu pregunta. Pero algo interesante, pues se los voy a decir nomás, ¿no? Paréntesis, así que paréntesis, que tiene que ver con los espacios. Bueno, de hecho, con los de Banach, ¿no? Hay un teorema que te dice, ¿no? Este es un teorema difícil, ¿no? De hecho, yo no sé cómo se pruebe,
Nada más me lo han platicado, ahora sí que lo he leído, que existe, ¿no? Entonces, digo, nada más como conexión con esto de análisis. CP entre 1 e infinito, ¿no? Entonces, el espacio de Banach, LP, es homeomorfo, ¿no? Nada más dice A al producto, a ver, ¿cómo es? Pues al cubo de Hilbert, al espacio de Hilbert, al R, pues al R al N. Eso es como una cosa que se puede probar, ¿no? Es un teorema difícil, de hecho, a lo mejor si le piden a Sergei y Antonian que les dé un curso de eso, se los puede dar, ¿no? Ahora, dice homeomorfo, ¿no? No es topológicamente isomorfo, ¿no? Entonces, la estructura lineal no se preserva, ¿no? Porque pues los que ya saben un poco de esto, pues seguramente saben que el LP es normado, ¿no? Es un espacio con norma, un espacio vectorial topológico con norma, y el R a la N no se le puede dar una norma, ¿no? Bueno, claro, estas cosas son cosas de análisis, ¿no? No las vamos a ver nosotros con cuidado. Entonces, como espacios de Banach, bueno, más bien, el R a la N no es un espacio de Banach, ¿no? Pero como espacios topológicos sí son homeomorfos, ¿no? Bueno. Entonces, pues, era informativo, ¿no? Sí tienen que ver, pero pues, ahora sí que depende qué tanta estructura les pidas. Si no les pides la estructura lineal, pues sí son lo mismo, pero si les pides la estructura lineal ya son diferentes, ¿no? De hecho, me parece que los LPs entre ellos son diferentes también, ¿no? Aunque también eso no sé cómo probarlo. Bueno. Pero mejor eso ni lo digo, ¿verdad? Porque ni lo sé bien. Pero en este teorema sí estoy seguro que es cierto. Bueno. Bueno, ahora ya vimos que las proyecciones son abiertas y continuas y abiertas, ¿no? Pero pues esas son proyecciones a los espacios que forman a X, ¿no? Pero ahora vamos a ver qué pasa con funciones continuas con otros espacios, ¿no? Entonces la proposición sea X, bueno, voy a decirlo así como abreviado, ¿no? Sean X, ¿no? X va a ser un espacio cualquiera y Y va a ser un espacio producto, ¿no? Y este espacio producto va a ser el producto de los Y J con J en J mayúscula, ¿no? Espacios topológicos, ¿no? Y sea f una función de X a Y. Bueno, y entonces la pregunta es cuándo es continua esta función, ¿no? F es continua. Sí, solo sí. Cada una de estas, si toman la función y la componen con la proyección, esta es una función de X a Y, J. Entonces, sí, solo sí, esa composición esa es continua para todo J en J. ¿Ven? Y eso es, pues es que tienen que ver, ¿no? Justamente, la continuidad de esa función depende de la continuidad
como de las funciones componentes, ¿no? Entonces, antes de probar la proposición, dejen escribo esto, ¿no? O sea, la idea es que como que tienen una familia de funciones, ¿no? Que son funciones dada para cada j sea fj una función que va de x a yj, continua. Entonces, la función producto, función f, es como la función producto de los fj's. Bueno, no es exactamente la función producto, ¿no? La función de las coordenadas, ¿no? Ya me estoy confundiendo, ¿no? Es como decir la función fj con j en j. Chin, esto está medio... No es tan buena esta notación, ¿no? Es la función como dada en cada j. Sí, ¿no? Esta es continua. Es que igual hay que poner un ejemplo de un ejemplo de esta idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si j pues es nada más una cantidad finita de... O sea, es un conjunto finito de índices, pues la f pues es como decir f de x, sería como decir f de... sería así, ¿verdad? F0 de x, F1 de x, ¿no? Fm de x, ¿no? Este tipo de funciones, ¿no? Entonces, así tal vez, con la Me notación parece que sí se puede escribir en símbolos. FJ evaluada en X no es otra cosa que F evaluada en X coordenada J. FJ evaluada en X, bueno, lo que vas a decir, lo que dijiste creo que es, ¿no? Que FJ evaluada en X es lo mismo que, es que se cortó, ¿no? Entonces, pero creo que lo que querías decir era esto, ¿no? Así, ¿no? Sí, justo ¿No sé si eso. dijiste eso? Ajá. Ok, sí, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que este tipo de funciones, como está escrita aquí, pues son el tipo de funciones que trabajan en cálculo, ¿no? Entonces, este teorema, pues es algo que ya conocían, ¿no? Que si pones en cada coordenada una función continua, pues la función debe ser, lo que obtienes es una función continua, ¿no? Bueno, pero hay que probarlo, ¿no? Hay que demostrar, no nada más no nada más decirlo, sino hay que demostrarlo. Chin, bueno, para allá. Ahora, es que es un sí solo sí, ¿no? Entonces recuerden que dice, la función f es continua sí solo sí, cada composición con pi f es continua, ¿no? Bueno, este es porque la ida es porque la composición de funciones continuas es continua, ¿no? Y bueno, eso ya vimos justo, si la función es continua y cada proyección ya vimos que es continua, pues la composición tiene que ser continua, ¿no? Entonces la parte interesante es el regreso, ¿no? Y entonces, pues lo que hay que hacer es ver que cualquier preimagen de un básico, ¿no? Es un abierto, ¿no? Es suficiente ver. Creo que necesitamos incluso menos, ¿no? No me acuerdo si vimos un teorema que decía que bastaba ver que regresaba subbásicos en abiertos.
Ándale, pues sí, eso, sí, un subbásico. Y así esto escribimos un poquito menos. Ándale, gracias. Es abierto. Y no escribimos tantos índices, ¿no? Porque justamente los subbásicos, justo lo que puse aquí arriba, ¿no? Es nada más tomarte una preimagen de un abierto en uno de los factores, ¿no? ¿No? Entonces pues le voy a poner i, un índice fijo, ¿no? Y u, le voy a poner ui, ¿no? Abierto en xi, ¿no? Y sea, bueno, pero no queremos el abierto en xi, ¿no? Lo que queremos es el abierto básico del producto, y ese es el I inverso de UI, ¿no? ¿No? Entonces, lo único que hay que demostrar es que la preimagen de U es abierta, ¿no? Bueno, y esto es, ahora sí que ya con esto que hicimos, pues ya es una trivialidad, ¿no? Porque pues nada más escribimos, ¿no? F inversa de U, pues es la F inversa de la inversa, ¿no? Bajo el pi, y pues esto es la inversa de la composición, ¿no? Ahí. No sé hacer esto, ¿no? Y pues simplemente, ¿no? Como estamos suponiendo que pi compuesta con, o f compuesta con pi, no sé cómo se lea esto, es abierta, es continua, por hipótesis, pues entonces concluimos que este es abierto, ¿no? ¿No? Y ya, ¿no? Ya con eso probamos que es el regreso, ¿no? Que si tienes que todas las composiciones son abiertas, son continuas, perdón, entonces la función es continua. Y ya, ¿no? Entonces, pues fíjense que pues como que la topología producto está diseñada justamente para esto, ¿no? Para que todos estos teoremas sean verdaderos. Bueno, entonces ya no voy a decir más teoremas de, ¿cómo se llama? De continuidad, ¿no? Por ejemplo, se pueden preguntar si el producto de funciones es una función continua, ¿no? Entonces, nada más voy a decir a qué me refiero con eso, ¿no? Sea j distinto de 0, distinto de vacío. Bueno, 0 es el vacío, pero le voy a poner del vacío. Para cada i en j sea fi una función de xi a y. Entonces, el producto de las... le llamo así, ¿no? De las funciones y en j, y ya iba a poner n, no sé por qué. Es la función f que va del producto de los x y del producto de los x, bueno, sí, y de i j al producto y en j de los y j, tal que si ustedes se fijan, a ver cómo sería. Si ustedes se fijan en qué hace en la coordenada i
a la función f evaluada en xy, esto es lo mismo, a ver, ¿cómo? Si estoy diciendo esto igual. Esto es lo mismo que fi en xy, ¿no? Para todo x en el producto, ¿no? Xy tal que y esto j. Bueno, es como que en la primera coordenada usar la primera función, en la segunda coordenada usar la segunda función, ¿no? Entonces, es que les puse ahí un ejercicio que prueben que el producto de homeomorfismos es homeomorfismo, ¿no? El producto de funciones continuas va a ser función continua, ¿no? Pero ya no lo quiero hacer, ¿no? Pues se los dejo a ustedes en los ejercicios. Y ahora, algo que debería de hacer antes de irme es la interpretación, antes de terminar digamos, lo de hoy, es la definición categórica del producto, ¿no? A ver cómo me sale, ¿no? Porque hace mucho que no pienso en categorías. No sé si recuerdan que es decir, bueno, la idea de la teoría de categorías es como que presentar todo, ¿no? Como objetos y morfismos, ¿no? Los objetos, bueno, aterrizándolo a nuestra topología general, los objetos son espacios topológicos y los morfismos son funciones continuas entre ellos, ¿no? Bueno, depende de la categoría, ¿no? Si nada más piensan en conjuntos, pues los morfismos son funciones. Si piensan en grupos, los morfismos son los que se llaman homomorfismos de grupos, ¿no? Entonces, pues hay una forma como general de definir lo que es un producto en cualquier categoría, ¿no? Y entonces, pues, aquí es, pues, básicamente, a ver, ¿cómo lo digo? Lo voy a poner como teorema. O bueno, a ver, ¿cómo digo? Entonces, lo voy a poner como teorema, lo voy a poner conjuntista, pero la idea detrás de este teorema es como categórica, ¿no? Entonces, sean espacios topológicos, ¿no? El producto, bueno, voy a poner los siguientes son equivalentes, ¿no? ¿No? Y en primera voy a poner X, pues no voy a decir es igual al producto, porque pues igual en conjunto significa que es el mismo conjunto, ¿no? Pero voy a poner X es homeomorfo al producto de estos espacios, ¿no? Y esa es la versión, la idea conjuntista, ¿no? Ahora, la idea categórica es, pues primero, existen funciones y le voy a poner P, ¿no? Para que no sean las mismas proyecciones, ¿no? PJ, XJ, XXJ, para cada J. Tales que, y pues tengo que poner dos incisos, ¿no? La primera es que, a ver, ¿cómo sería? Tal que cualquier, a ver, ¿cómo es? Tal que para todo, no, lo que tienen que hacer es para hacer la propiedad universal, ¿no? Que si ustedes tienen, a ver, el diagrama es así, ¿no? Si ustedes tienen X, ¿no? Y aquí tienen, igual lo pongo arriba, ¿no? Entonces déjenlo mejor. No sé si
tienen aquí sus proyecciones, ¿no? Tal que si tienen otro espacio, ¿no? Y tienen proyecciones continuas, ¿no? Entonces tienen aquí un FJ. Entonces, como que esta X es la mínima que cumple eso, ¿no? Existe aquí una de estas. Entonces, para todo Y y para todo FJ existe una de estas, ¿no? No sé cómo ponerle GJ, ¿no? Bueno, una G, perdón. Es G nada más, ¿no? Tal que este diagrama conmuta, ¿no? Entonces lo voy a escribir un poco mejor, ¿no? Para todo Y, para todo espacio topológico y funciones continuas, FJ de Y a XJ existe una función G de Y a X. ¡Ay, Dios! No escribo bien los X. Tal que, pues el diagrama conmuta, ¿no? Entonces el diagrama conmuta significa que para todo J, en J, a ver, ¿cuál sería? FJ es lo mismo que componer estas funciones, ¿no? Entonces PJ compuesto con G. Así, ¿verdad? Esa es la propiedad universal. Y esto se le llama propiedad universal del producto, ¿no? De hecho, es única. No sé si se le pide directa en la Tiene que propiedad ser única. universal. La G tiene que ser única. Ándale. Existe una única. Sí, tienen razón. Bueno, lo voy a poner como tal G es única, ¿no? Tal G. Y bueno, no, más bien, y tal G es única, ¿no? Quiero borrar este punto, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Bueno, qué bueno, se ve que sí se lo sabían varios, ¿no? De ustedes. Entonces, esta es otra forma de definir el producto, ¿no? Entonces, porque a veces, en algunas circunstancias, no importa tanto, ¿no? Que sea, cuál sea el conjunto subyacente del producto, ¿no? Sino que lo que te importa es que se cumpla estas propiedades, ¿no? Pues eso ahora sí que depende, ¿no? Del contexto. En algunos casos esto va a ser más útil, en algunos otros casos va a ser más útil lo de los básicos, o de los subbásicos, ¿no? Bueno, pues ya por ahora creo que no sé si hay algún comentario que hacer de esto, de ustedes. De la tarea, tal vez. Ah, bueno, pero entonces dejamos de grabar, ¿no?